quiero el área total. Entonces, el área aproximada es esto que está aquí. Salud. Área total. ¿Perdón? 6n cuadrado. Gracias. Ajá. Área total. Va a ser el límite cuando n se va al infinito de mi área aproximada. ¿Ok? Es un límite. Lo que aprendimos en Matemáticas 1. Fíjense que ese cálculo, ese límite, por propiedades de límite, bueno, por propiedades no. Si los límites existen, fíjense que yo puedo separar en tres límites. El primero es el límite de una constante, que es la constante. El segundo, límite cuando n va a infinito de n más 1 sobre n. Cuando ustedes hacen la sustitución, le queda una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Indeterminado, regla L'Hopital. ¿Ok? Una opción. La otra opción es que puedo dividir entre la mayor potencia, la regla de Leibniz. Es decir, podemos resolver este límite de muchas maneras. Límite cuando n va a infinito de 3 más n más 1 sobre n menos n más 1, 2n más 1 sobre 6n cuadrado. Bueno, esto me da, el primer límite me da 3, el segundo me da 1 y el tercero me da 1/3. Se lo dejo como ejercicio, ustedes saben calcular ya esos límites que están ahí. ¿Ok? Sería 4 menos 1/3. ¿Perdón? ¿Se hace cero quién? Si se hace solo, que nada más tiende infinito positivo porque no toma el infinito negativo. ¿Qué quiero hacer allí? La pregunta es, ¿por qué tomo el límite cuando n va a infinito? Y por ejemplo, ¿no será necesario también calcular el límite cuando n va a menos infinito? Le pregunto, ¿qué representa n? La cantidad de rectángulos que voy a colocar en mi intervalo o en mi región. ¿Ok? Es la cantidad de rectángulos. Yo no le puedo decir a ustedes, colóquenme menos 20 rectángulos allí. Pues ¿cómo colocan ustedes menos 20 rectángulos? Obviamente es una magnitud positiva, una medida. Bueno, me da 11/13. Ese es el área total. Bien. 11/13, no. 11/3. Ese es mi área total. Fíjense que la idea es, si uno entiende área aproximada, área total es fácil, porque al final termina siendo un paso al límite cuando n se va al infinito. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta ahorita lo que...? Ajá. Ok, fíjate, si tú me estás calculando el área aproximada, para el caso de área aproximada, yo necesito conocer la monotonía, porque tú vas a tomar un polígono inscrito o un polígono circunscrito. Por ejemplo, yo te dije a ti que esto representaba el área aproximada para cuántos, para n rectángulos con polígonos circunscritos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si ustedes agarran, por ejemplo, y toman 20 subintervalos y agarran n igual a 20 y lo sustituyen aquí, el valor que le va a dar allí va a ser más grande que 11/3. ¿Por qué? Bueno, porque esto representa polígonos circunscritos. ¿Sí? Si tú tomas aquí, por ejemplo, n igual a 5, sacas tu cuenta, el número que te va a dar aquí tiene que ser más grande que 11/3. Porque ese es un área aproximada por exceso.
¿Bien? Entonces, si yo te pido área aproximada, tú tienes que, obviamente, saber qué polígono vas a utilizar y la monotonía de la función. Ok, la monotonía tú la estudias, si te sabes la gráfica, la puedes hacer por la gráfica, haces el comentario. Se observa en la gráfica las funciones crecientes en el intervalo que estamos considerando. O si no te sabes la gráfica, bueno, derivas un momentico y son cuentas bien elementales. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, ¿qué sucede en este problema o de qué partimos? Partimos del hecho de que la función es continua, positiva. ¿Ok? Y bueno, y obviamente en algún momento tuvimos que estudiar la monotonía para ver qué extremo escogíamos del intervalo del iésimo subintervalo. ¿Qué sucede? Vino Riemann, un matemático, no recuerdo, creo que era inglés, y dijo, bueno, ok, ¿qué sucedería si yo quito la condición de que sea positiva? Es decir, ¿qué sucedería si yo pido calcular esto? Fíjense que hay una parte que es negativa y una parte que es positiva. ¿Qué pasa si yo tengo esto? La función está completamente debajo del eje X, una función completamente negativa. ¿Será posible que yo pueda sacar una cuenta como esta? ¿Y bajo qué condiciones o qué condición adicional debo pedir? ¿O será que yo la saco ya y salió de lo que me dio? O sea, ¿qué debo pedir adicional al caso de quitar la positividad de la función? Bueno, cuando se puso a hacer sus estudios, bueno, no solamente él y otros matemáticos, pero él como que hizo los estudios más relevantes y por eso se conoce como la integral de Riemann, en honor se le dio el nombre a la integral a él. Bueno, simplemente lo que dijo fue, bueno, yo voy a sacar una cuenta parecida y no me interesa si la función es positiva. No me interesa si voy a utilizar polígonos inscritos o polígonos circunscritos. No me interesa si la partición es regular o es irregular. Es decir, lo único que me interesa es que sea continua en el intervalo cerrado que estén trabajando. Es lo único que él pidió. Saca su cuenta y le da un número. Fíjense, como él quitó positividad, ya necesariamente, no estoy calculando un área. ¿Ok? Y entonces este valor puede ser negativo. O este valor puede ser 0. O puede ser positivo. Bien. Entonces se le pregunta, bueno, ¿y si me da negativo, qué representa eso? Y bueno, nada, la cuenta que me dio negativa. ¿Y si te da 0? Nada, que me dio 0, pues. ¿Y entonces cómo hago para calcular área? Entonces le pido positividad. Si tú lo que quieres calcular un área, entonces a mi cuenta o a mi función, pídele que sea positiva. Y matamos ese problema. De resto, si la función es positiva, saca tu cuenta, lo que te dé representa algo, un número, que a la final lo que mide es el valor de la integral de Riemann en el intervalo que estamos trabajando. ¿Ok? Y entonces aparece el concepto de integral definida. ¿Qué tenemos aquí? Sea f una función continua. Y es lo único que se les pide, continuidad. Sea f una función continua en el intervalo AB. Sea x0 hasta xn una partición del intervalo que esté trabajando. Entiéndase una partición regular o sea una partición irregular, a gusto del consumidor.
Ok. Sea XY estrella o algunos libros lo llaman XY barra. Como a él no le interesaba si eran polígonos inscritos o polígonos circunscritos, ¿ok? Y por lo tanto no le interesa la monotonía, él va a decir, ok, recuerden una cosa, acuérdense que el área de los rectángulos venía por esto, ¿no? O mejor dicho. Es decir, yo tengo que evaluar la función en un punto del intervalo. Extremo izquierdo, extremo derecho. Bueno, él dijo, bueno, evalúa la función en el punto que a ti te dé la gana en ese intervalo. Puede ser el extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho, puede ser el punto medio, puede ser el punto donde la función alcanza el mínimo, puede ser el punto donde la función alcanza el máximo. Es decir, a él no le interesaba dónde tú evaluaras la función, siempre y cuando el punto donde fueras a evaluar la función estuviera dentro del intervalo que estés trabajando en ese momento. Que si yo estoy trabajando el intervalo, es su intervalo x0, x1, el puntico donde yo voy a evaluar la función sea un punto que esté entre x0 y x1. Que si yo estoy trabajando en el intervalo x7, x8, bueno, que sea un punto que esté en ese intervalo. Fíjense que eso me da libertad de que sea el extremo izquierdo, el extremo derecho, el punto medio, lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces, en ocasiones, puede ser que yo esté evaluando para algunos intervalos en el extremo derecho y para otros en el extremo izquierdo. Eso no me interesa a la final. ¿Ok? Entonces, sea x sub y un punto cualquiera del iésimo subintervalo x sub y menos 1 x sub y. Bien. Entonces, bajo esas condiciones se define definimos la integral de Riemann también conocida como la integral definida de f en AB denotada por como límite ok. Y bueno, ustedes saben que ya delta de x sub y es la longitud de cada uno de los intervalitos que estemos trabajando. Y le explico ahora, eso es norma P, la norma de la partición.
¿Qué es la norma de la partición? Bueno, yo hice una partición que puede ser regular o que puede ser irregular. ¿Okay? Si la partición es irregular, ¿okay?, la mayor longitud que aparezca en esa partición es lo que se llama la norma de la partición. Si ustedes revisan sus notas de la clase del martes, por favor, yo les pedí que hiciéramos en uno de los ejemplos una partición irregular. Si mal no recuerdo, los primeros intervalos medían 0.5. ¿Se recuerdan? Era 0.5, 0.5, 0.5, 2 y 0.5. Ok, ¿cuál es el mayor ahí? 2. Entonces, eso que se llama la norma de la partición. Entonces, en este caso, la norma de la partición vale 2, porque es la mayor longitud que está presente en esa partición. Si la partición es regular, ¿cuánto vale la norma de la partición? Ajá, ¿y cuánto vale? Ajá, ¿y cuánto vale delta XY? B menos A sobre N. ¿Ok? Entonces, si la partición es regular, la norma P es B menos A sobre N. Y si es irregular, bueno, simplemente veo cuál es la mayor de las longitudes y eso es lo que llamamos la norma P. ¿Bien? Eso es lo que definió Rimaki para poder decir, bueno, trabaja con partición regular, trabaja con partición irregular. Lo que tú quieras, al final te va a dar el mismo valor. Ok, ¿qué sucede? Y ahora viene porque aparece el bendito n tendiendo a infinito. Bueno, perdón. Vamos a terminar la definición. Si el límite existe, entonces decimos que f es integrable en AB. ¿Ok? Si ese límite existe, fíjense que esto quedará dependiendo de que si este límite existe o no existe, porque es un cálculo de un límite. Ustedes están conscientes de que cada que uno calcula un límite, bueno, puede ser que este límite exista o puede ser que no existe. Entonces, si este límite existe, entonces se dice que la función es integrable en el sentido de Riemann entre A y B. Bien. Si la partición es regular, como usted dijo el compañero aquí, la norma de esa partición es B menos A sobre N. Fíjense lo siguiente, yo quiero que esa norma P tienda a 0 en la definición de Riemann. Si esto tiene que tender a 0, ¿hacia dónde tiene que tender el N? Te lo dije ya, pero bueno. Hacia infinito, ¿verdad? Porque aquí quedaría un número sobre infinito, tiende a 0. Por eso es que en la definición de área se cambia esta norma P tendiendo a 0 por N tendiendo a infinito. ¿Okay? Y yo les aconsejo que cada que quiera calcular una integral definida, siempre trabajen con una partición regular. Porque es mucho más fácil un límite en el infinito a ponerse a ver cuál es la norma de la partición para que ella tienda a 0. ¿Okay? Entonces, esto es igual a esto para que norma P tiende a infinito, se debe cumplir que n tienda, para que norma P tienda a 0, se debe cumplir que n tienda a infinito. Y entonces uno lo que hace es cambiar
En vez de tomar norma P, toma n teniendo infinito sobre particiones regulares. Ahora fíjense eso que está ahí. Calcular la integral de menos 1 a 0 de 4 menos x cuadrado diferencial de x. Bueno, se me olvidó comentarles que estos valores que están aquí, este A y este B, es lo que se llama la cota inferior y la cota superior de mi integral. En la mayoría de los libros lo llaman límite inferior, límite superior. Pero no en el sentido de este límite, sino que el valor más pequeño, el valor más grande, de donde yo quiero calcular mi integral. En ese caso, A valdría menos 1, B valdría 0. Fíjense, si yo voy a calcular esto, utilizando la suma de rima, bueno, lo primero que tengo que hacer es una partición. ¿Ok? Y obviamente voy a tomar una partición regular de n subintervalos. Así, delta de xy va a valer 0 menos menos 1 sobre n. Y si ustedes observan lo que estoy haciendo, estoy repitiendo la misma cuenta que hicimos ahorita cuando estábamos calculando área. ¿Ok? Es el mismo procedimiento. La diferencia aquí, lo que vamos a hacer aquí con lo que se hace en área, es que aquí yo permito que el número que vaya a obtener como resultado puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Cuando yo estoy calculando áreas, si mi problema es calcular un área, nunca me puede dar un valor negativo como resultado. Porque un área no es negativa, un área es una medida, tiene que ser positiva. ¿Ok? Entonces, si usted está calculando áreas y le da un número negativo, eso está malo, busquen donde se equivocaron. ¿Bien? No ponga como respuesta, el área vale menos 5, porque eso ya está malo de entrada. Ajá. Pero no, ahorita, obviamente, aquí me va a dar 11 tercios. ¿Qué representa ese 11 tercios? El valor de esta integral. ¿Ok? El valor es el valor de la integral. ¿Qué sucede? Si yo hago el estudio particular del signo de la función y me doy cuenta que la función es positiva en el intervalo donde estoy calculando la integral, entonces ese 11 tercios representa el área de la región limitada por, y doy mi rosario ahí de condiciones. Pero aquí, al tú calcular esta integral, simplemente el valor que tú tengas al final es el valor de la integral de Riemann. ¿Ok? ¿Por aquí van a preguntar algo más? Ajá. La suma de Riemann te da área aproximada o área total. Ok.